Para comenzar con el tema, vamos a brindar una definición breve de qué son las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares son un acto procesal que se efectúa con carácter previo, coetáneo o posterior a la demanda, siempre que sea previa a su notificación. ¿Quiénes son los legitimados para solicitarla? La pueden solicitar tanto el actor como el demandado, según la necesidad de producción de cada una, en base a su pretensión en la demanda o su defensa en la contestación de la demanda. Vamos a continuar con el objetivo de las diligencias preliminares. Los objetivos que persiguen las diligencias preliminares son las de obtención o producción de hechos o información que resulta indispensable para basar nuestro argumento principal, el cual no sería posible sin la intervención del órgano judicial. Acá les cito una frase de Carlo Carli, que expresó en su obra La demanda civil, al hacer referencia a estas, donde señala que no tienden a la solución de un conflicto de intereses, sino a la producción material de elementos destinados a ser aprovechados en un proceso. Por otro lado, también tiene un carácter excepcional, porque quien desee peticionarla deberá manifestar el fundamento concreto de su solicitud. Esto porque, al ser un acto procesal, saltea las etapas ordinarias del proceso para la concreción de un hecho o información indispensable. Luego de haber visto los objetivos que persiguen las diligencias preliminares, pueden ser diferenciadas según su finalidad. Estas pueden ser preparatorias o preliminares, en donde permite determinar la legitimación de la actuación en el proceso o la comprobación de circunstancias imprescindibles o ventajosas en términos del principio de economía procesal. Y por otro lado, se distinguen por ser conservatorias o cautelares. Esto significa que sirven para producir prueba por alguna razón o circunstancia particular, como puede ser, por ejemplo, el caso de la prueba anticipada del artículo 326 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, o para su conservación, ya que tratándose de una cosa mueble, por ejemplo, puede perderse o deteriorarse. Entonces, se realizan estas diligencias preliminares con estos fines. La distinción entre preliminares o preparatorias y conservatorias o cautelares no significa necesariamente que sea de un carácter y no de otro, sino que algunas pueden poseer ese doble perfil, como puede ser el caso del inciso 2 del artículo 323 cuando se refiere a la exhibición de cosa mueble. En lo que respecta a las medidas preparatorias o preliminares en particular, es necesario distinguirla de dos actos procesales. El primero de ellos de la prueba anticipada, porque ésta asegura la concreción de pruebas previa a la etapa probatoria y no de la demanda. Esto es porque esperar hasta la llegada de esta etapa probatoria podría generar alguna dificultad al momento de su producción, por lo tanto se peticiona anticipadamente. Con otra figura que hay que diferenciarlas son con las medidas cautelares, porque la finalidad de estas tiende a ser la de asegurar cosas, personas o bienes sin que afecte la constitución del proceso. Para ver algunos supuestos de jurisprudencia que se refieren a las diligencias preliminares, les traigo el fallo Martins contra Ultrapetrol de la Cámara Primera Civil y Comercial de San Nicolás en cuanto hace referencia al concepto de las diligencias preliminares, sosteniendo que, si bien son previas a la promoción del proceso posterior, cuya demanda puede no ser interpuesta, la etapa queda determinada con su diligenciamiento, por lo que no cabe postergar su regulación de honorarios respectiva, como ocurre con la prueba anticipada. En otro fallo, también de la provincia de Buenos Aires, en este caso la Sala 3 de la Cámara Primera Civil y Comercial de Mar del Plata, sostuvo, en cuanto a su carácter previo, que las medidas preparatorias son previas a la promoción de la demanda y tienen la función de procurar a quien será parte, ya sea actor o demandado, el conocimiento de los hechos indispensables para que el proceso quede regularmente constituido,
información que no podrá ser obtenida sin la ayuda de la justicia. Y el fallo continúa. Recuerden que estos fallos pueden buscarlos en Juba, entrando a la página juba.scba.gov.ar. Ahora, para graficar un poco mejor la explicación que veníamos dando, voy a pasarles a mostrar un modelo de petición de diligencias preliminares. Recordemos que, como todo escrito, comenzamos con el título que refiere al objeto de la petición. En este caso, solicita medida preparatoria o preliminar. Continuamos con el encabezado, no olvidando que este es la forma de presentación típica de todo escrito y que ya lo hemos visto con anterioridad. Vamos a individualizar a la parte con el nombre, el DNI, carácter que se presenta, el domicilio real, el letrado que lo patrocina, tomo y folio, y el lugar donde se presenta, es decir, la carátula y el número de expediente. Después pasamos a la exposición breve del objeto, a qué nos referimos o qué es lo que solicitamos. Posteriormente, pasamos a la narración clara de los hechos. Acá es importante tener en cuenta cada uno de los hechos y el por qué los exponemos, porque van a ser fundamento de nuestra petición. Y para finalizar, el petitorio, que es un resumen que le hacemos al juez donde constan todas nuestras peticiones de forma sencilla. Por otro lado, también les muestro un modelo de capital federal, que es perfectamente aplicable a la provincia de Buenos Aires, solo que hay que adaptar algunas cosas. En primer lugar, vamos a tener en el encabezado el carácter con el que se actúa, ya que si recordamos las clases anteriores, este puede ser por apoderado o por derecho propio. En segundo lugar, en cuanto al domicilio, hay que tener en cuenta si el escrito que presentamos es la primera vez que vamos a constituir domicilio o si ya lo constituimos anteriormente. En tal caso, debemos decir manteniendo domicilio en o con domicilio en. Esto es porque, como vimos anteriormente, las diligencias preliminares pueden solicitarse en la demanda o luego de esta, pero antes de su notificación. Luego vamos a precisar el objeto de nuestra petición de manera corta y precisa, al igual que en el modelo anterior, justificando brevemente por qué es imprescindible realizar la diligencia preliminar. En cuanto a los hechos, igual que en el anterior, es donde nosotros como abogados vamos a desarrollar y a exponer los hechos. Recordemos que en este apartado le vamos a acercar al juez los hechos justificativos de nuestra pretensión. Por ejemplo, en el modelo, los hechos que justifican son para constatar a los ocupantes de una unidad funcional. Y luego, por último, el derecho. En este apartado vamos a citar brevemente el derecho en el que se funda nuestro pedido. Debe ser breve, porque recordemos que en definitiva el principio iura nobis curia significa que el juez conoce el derecho. A pesar de esto, hay que consignar igualmente las normas, ya sea artículos o leyes que correspondan. Luego de haber visto esta breve explicación y los dos modelos, espero que les haya sido de utilidad. Un saludo.